Soy Diego Rodríguez, para aquellos que se conecten por primera vez. Y hoy tengo el placer de contar con Belén Espejo. Buenos días, Belén. Buenos días, Ivo. Probablemente una de las personas que más sepa en Telefónica del mundo del soporte microinformático, de las evoluciones que está habiendo en este ámbito, que si bien hace un par de semanas con Daniela Porras veíamos unas pinceladas de lo que suponía todo el modelo de atención, soporte, evolución, provisión, etcétera, de los sistemas microinformáticos, pues hoy vamos a andar mucho más, como dijimos hace 2 semanas, en aspectos relativos a el modelo de soporte, el modelo de atención y cómo están evolucionando, Belén, porque parece que es un área que no evoluciona, parece que es un área que sigue dependiendo del telefonazo y del POSIT, pero creo que hay interesantes novedades en el mercado que nos pueden ayudar mucho. La verdad es que está evolucionando mucho y es importante que nuestros clientes sean conscientes de ello porque estamos en una fase crucial donde la transformación digital está impactando fuertemente en el empleado, en cómo el empleado se relaciona con su centro de soporte, con su modelo de atención, cómo empieza a ser mucho más protagonista. Y es el momento de cambiar, porque el que no evoluciona en este caso empieza a perder una importante ventaja competitiva frente a sus competidores que efectivamente sí estén adoptando estas nuevas tendencias en el puesto de trabajo. ¿Y cómo está el mercado ahora mismo? O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué hay nuevo ahí fuera relativo al puesto de trabajo? Pues mira, hoy vengo a contarles a nuestros clientes cuáles son las principales tendencias que vemos nosotros en el entorno de gestión del workplace. Las tenéis en esta slide que estamos visualizando. En primer lugar, vemos que han aparecido nuevos niveles de gestión. Veníamos de un modelo de gestión tradicional en 3 niveles, donde, como decíamos, el empleado era un sujeto pasivo que tenía que llamar a un centro de atención para que se atendiera su llamada, ya fuera resuelta esta en primer contacto con un operador o ya fuera tomando el control remoto sobre su equipo o a través de la actuación de un técnico de campo que se desplazaba físicamente a la ubicación del usuario. Ese es, digamos, el modelo tradicional que, como tú bien decías, pues lleva implantado muchos años y que parecía un poco que nunca iba a cambiar, pero la realidad es que han aparecido 2 nuevos niveles que aportan mucho valor y sobre todo mucha proactividad y muchas capacidades de autogestión para el usuario. Estos 2 niveles son un nivel que llamamos -1 de automatización preventiva, donde somos capaces de, antes de que el usuario note que van a ocurrir incidencias, pues identificarlas y resolverlas. Y además tenemos un nivel previo a la comunicación con el nivel 0, por así decirlo, en el que le damos herramientas al usuario para que sea capaz de resolver sus propias incidencias. Que aparezcan estos 2 nuevos niveles, pues prácticamente trae de la mano otra nueva tendencia, que es la metodología SIP2LED. Básicamente consiste en tratar de empujar la resolución de las incidencias a los niveles que están más próximos al usuario, a los niveles previos, a estos niveles nuevos, al -1 y al 0. ¿Por qué? Porque básicamente es mucho más eficiente en la cadena de resolución de las incidencias que éstas no llegan a producirse o que el usuario sea capaz de resolverlas sin intervención del resto de elementos del modelo de atención. En la figura lo que veis es una curva naranja que representaría un modelo tradicional que un poco con el tiempo, con el aprendizaje del sistema, con la adaptación de los usuarios a estos nuevos niveles de atención y a las nuevas herramientas, pues somos capaces de trasladar el peso de esa resolución a niveles óptimos y por lo tanto tenemos más eficientes. La tercera tendencia en el mercado es la mejora del control. Básicamente nos estamos moviendo en un entorno tradicional donde hacíamos un análisis post-mortem, por así decirlo, de lo que estaba sucediendo, ya sea al final del día, al final de la semana o al final del mes, pues de una manera básica y artesanal se producía un informe estático sobre pues cómo había ido el mes en cuanto a incidencias, peticiones, el inventario y demás. Con estas nuevas herramientas somos capaces de acceder a esa información cada vez más rica y cada vez más relevante para el cliente en tiempo real. Y eso es muy potente a la hora de apoyar a la toma de decisiones que hay en el día a día en esto del soporte microinformático.
En la parte del modelo de atención como tal, la siguiente importante tendencia es que esto se está convirtiendo en un servicio. Veníamos de un modelo muy enfocado a proyectos, muy enfocado a personal in situ, y ese modelo pues lo que tiene es que es bastante poco flexible y además suele estar sobredimensionado. Básicamente porque se dimensiona para los picos de demanda. Si esto lo convertimos en un servicio, es mucho más robusto, es mucho más flexible y podemos garantizar que es eficiente porque vamos a estar dedicando los recursos en cada tramo horario cuando son necesarios, y cuando no lo son los vamos a estar dedicando a las labores que lo precisen en cada momento. La tendencia fundamental, según mi opinión personal y lo que estoy viendo con todos los clientes, es que es importante poner foco en el usuario, adaptar todas estas herramientas, el modelo de atención, los equipos, los servicios, las aplicaciones que le damos a la manera en la que los usuarios, nuestros empleados, quieren trabajar. Esto es clave para que la transformación digital del puesto de trabajo sea un éxito y no quede como una iniciativa más de tantas que acaban cayendo en la papelera. Y por último, hay una clara tendencia, muy de la mano también del anterior, de poner foco en el usuario, a ir integrando poco a poco las soluciones tecnológicas que hay por detrás. Y esto es muy sencillo. Si básicamente queremos hablar el mismo lenguaje que tiene el usuario, si queremos orientar todos estos servicios a la experiencia del usuario, pues tenemos que aislarle de la complejidad que supone gestionar diferentes tecnologías y darles modelos de atención unificados, simplificados, que de alguna manera sean continuos y los mismos independientemente de la tecnología que haya por detrás. Al final entiendo, como decíamos hace un par de semanas, que es, o como decía Daniela, ¿no? La evolución hacia el Smart Worker al final viene definida por ese trabajador que define un poco cómo quiere que sea su día a día, con qué herramientas es más productivo, y lo que tenemos que hacer es dotarle, entiendo, que de soluciones que no le impidan trabajar, pero que por otro lado aseguren la eficiencia en costes y la seguridad de la compañía. Efectivamente. De hecho, estas soluciones están pensadas para que impulsen el trabajo de los usuarios, no para que lo identifiquen como barreras que le impidan trabajar. Es decir, esto ya no tiene excusas, por así decirlo, para hacer todo lo productivo que la organización le permita hacer. Y esto, al final, es el estado del arte, ¿no? Esto es lo cool en este mercado, y esto es lo que las nuevas tendencias y lo que está desarrollando quizá los clientes más evolucionados en este ámbito. Pero ¿cuál es la realidad cuando nos encontramos ahí fuera? Porque no todo es así, ni mucho menos, ¿verdad? No, esto como solemos decir aquí en Telefónica es el to be, ¿no? Pero realmente lo bonito de esta aventura es que queda mucho camino por recorrer, y es un poco el objetivo que tenemos en Telefónica, acompañar a nuestros clientes en esta transformación. Lo que estáis viendo en la slide es un estudio que recientemente nos ha hecho el analista IDC para Telefónica, donde ha recogido un poco cuáles son las expectativas, las características que vosotros, clientes, consideráis más importantes, más relevantes en la gestión del puesto de trabajo. Vemos que aparece la gestión remota de incidencias, que, como decía, es una tendencia ya implantada hace años, pero que todo lo demás, todo lo que viene a continuación, son las nuevas tendencias de las que os hablaba hace unos minutos: la monitorización del puesto de trabajo, las herramientas de portal de usuario para que sean interfaz único con el modelo de atención, herramientas que ayudan a los usuarios a ser protagonistas y a ser capaces de autogestionar su propio puesto de trabajo. Son herramientas pues que cada vez entran más en la consideración de los clientes. Si bien, y me adelanto a tu pregunta, pues realmente todavía están en proceso de implantación. Si bien la gestión remota, como veis, pues ya está ampliamente implantada, más de la mitad de nuestros clientes pues ya tienen implantada estas herramientas de gestión. Hay otras herramientas como la monitorización, el cuadro de mando, el portal de usuario, pues que están apareciendo ahora y que están en fases previas. O bien los clientes están en proceso de implantación o aún no han empezado a implantar estas herramientas que para nosotros son la clave de la evolución de la gestión del puesto de trabajo. O sea, que estamos lejos aún de esta visión que veíamos en la transparencia anterior, sí, pero al menos algunos están empezando a dar el paso. Correcto, es el momento. Este es el momento del cambio donde los clientes están empezando a dar esos pequeños pasos.
Oí hace poco, no recuerdo a quién, que venía a argumentar que en los años de crisis que hemos tenido, quizá la parte que más se ha descuidado es la del soporte microinformático, porque no se podía invertir y era principalmente una de las primeras áreas en las que decíamos, mira, que el soporte siga como está, no vamos a invertir en mejoras en el área de soporte microinformático. Y es probablemente una de las áreas que más se ha descuidado, y que yo coincido contigo, Belén, cuando dices que es el momento, que ahora mismo hay que empezar a dar soluciones que nos ayuden a acercarnos a lo que pide el trabajador, que al final es eso. Sí, o sea, la realidad es que se ha comoditizado como otros muchos entornos tradicionales y estables, pero la realidad es que ya no hablamos de microinformática, ni de movilidad, ni de virtualización, hablamos de soluciones, de servicios para el usuario y los nuevos modelos de atención lo que hacen es poner en primer plano cuáles son estas necesidades y definir por debajo las herramientas que son necesarias para cumplirlas. Y hemos visto cuál es el estado del arte, que es muy bonito y muy cool, como decíamos. Hemos visto cuál es el estado real de las empresas en España, que quizá no es tan cool, por decirlo fino, ¿vale? Ahora, ¿cómo vamos de un mundo a otro? ¿Cómo consiguen o cómo podemos ayudar a los clientes a que vayan evolucionando de un estado tradicional a un estado pues más novedoso con las soluciones que indicabas? Pues no es del todo fácil, por así decirlo, porque una de las cosas que más les cuesta a nuestros clientes es identificar cuál es su punto de partida, ¿no? En qué momento empiezan a caminar esta trayectoria hacia un puesto de trabajo evolucionado. Y por eso, porque no nos parecía tan evidente, pues de nuevo pedimos ayuda a IDC para que nos ayudara a identificar cuál es el grado de madurez de los modelos de atención que tienen nuestros usuarios y que probablemente os resulte útil para identificar pues esa pregunta que hacíamos al principio, ¿no? ¿Cómo lo estáis montando? Pues lo que dice IDC es que ahora mismo hay 5 maneras de montarse esto del puesto de trabajo y esas 5 maneras pues dependen de 7 dimensiones. Básicamente, cómo estamos definiendo los canales de atención para nuestros usuarios, cómo de eficiente es el modelo de atención que damos, cuán robusta y flexible es la solución, qué herramientas de gestión estamos utilizando, qué mecanismos de control nos ayudan a tomar decisiones en el día a día, cómo esto se está materializando en una experiencia positiva para el usuario a la hora de enfrentarse a su puesto de trabajo y qué hay más allá, ¿no? Qué nuevas herramientas disruptivas hay más allá de las tendencias que ya estamos identificando. Y en ese sentido, pues IDC nos ha ayudado a aterrizar estos 5 modelos de cómo los clientes se están montando ese puesto de trabajo, que van desde los modelos más tradicionales, el estadio 1 ad hoc, a los modelos pues más optimizados como es el estadio 5. Muy brevemente os voy a contar un poco cómo podéis ver reflejados en cada uno de ellos. En el estado 1, que es el más básico, pues lo que encontramos es una solución bastante estándar, bastante tradicional, la del POSIT que decía Diego al principio, pues donde todavía hay mucha actividad artesanal, donde depende del esfuerzo y del buen hacer de las personas que habitualmente son personas dedicadas al modelo de soporte, y un modelo que básicamente tiene una limitación importante, que es muy difícil de evolucionar hacia entornos de movilidad, de virtualización, ante necesidades nuevas del negocio, ¿no? Que al final es lo que está por detrás, el negocio que soportan nuestras compañías. El siguiente paso, pues ya se está empezando a digitalizar, aunque tímidamente, por así decirlo, hay algunos procesos incipientes de atención que empiezan a estar digitalizados, se empiezan a homogeneizar algunos procesos, se intenta dar herramientas a los usuarios, pero todavía no están muy enfocadas a su propia experiencia y a las necesidades particulares que tengan cada uno, y todavía los informes sí son muy básicos, por así decirlo. Me gusta lo de oportunista, no en tono peyorativo. No, digamos que se está aprovechando alguna de las oportunidades, si bien pues todavía de manera pues con buenas intenciones más que con mejores prácticas, que es un poco la idea. El modelo repetible probablemente es en el que muchos de vosotros os encontréis, donde
pues ya habéis empezado a definir una estrategia de atención a los usuarios digitalizada, donde contáis con procesos repetibles que dan soporte a niveles de gestión estructurados, donde ya disponéis de herramientas, al menos las básicas, de gestión remota, de ticketing, de inventario, y donde los KPIs, y esto es importante, todavía se enfocan mucho a la tecnología, a cuánto tiempo tardo en resolver una incidencia de un ordenador, de un móvil, de un portátil, y donde la experiencia del usuario, pues lógicamente se ve impactada también por esta orientación a la tecnología y no tanto al negocio. Seguimos evolucionando y ya tenemos un modelo bastante deseable, donde muchos de vosotros probablemente os gustaría estar, donde ya existe una estrategia y esta estrategia además es global y se está viendo un entorno multidispositivo, es decir, se está teniendo en cuenta que el usuario no solamente tiene un equipo microinformático, sino que también tiene un dispositivo móvil, igual tiene una tableta o está imprimiendo por una impresora departamental, y para todos esos elementos, pues lo que se trata es de darle una experiencia de usuario enriquecida, con una gestión extremo a extremo, donde el SLA se empieza a entender no como un concepto tecnológico, sino como un concepto relacionado con la disponibilidad del empleado, del negocio, de la oficina, en función de las necesidades de cada cliente. Y por último, el modelo optimizado es un modelo omnicanal en su vertiente, digamos, de canales de atención, donde los usuarios se comunican como quieren con el modelo de atención, ya sea por WhatsApp, por teléfono, con un portal de autogestión, donde proactivamente se está analizando el estado de sus dispositivos para adelantarse a las incidencias que pueda haber, donde los cuadros de mando se actualizan en tiempo real para que en tiempo real también puedan tomarse decisiones útiles y necesarias para el negocio, y donde esta experiencia end-to-end incluye también la capa de comunicaciones. Y esto es muy relevante porque no podemos hablar de movilidad o de virtualización, no podemos darle a los usuarios la capacidad de trabajar desde su casa o desde la oficina del cliente si no garantizamos extremo a extremo todos los elementos que componen su puesto de trabajo, y las comunicaciones son uno de los elementos más importantes y necesarios para que esto funcione. Además, en este modelo optimizado, pues están los clientes más aventajados, donde ya están empezando a pensar qué hay más allá de este modelo de atención, qué más se puede hacer. Y aquí básicamente aparecen herramientas disruptivas. Hablábamos de que toda esa información que en tiempo real se recaba en los cuadros de mando, en las herramientas de monitorización, pues son información muy relevante que si se analiza, no solamente me sirve para proactivamente adelantarme a las necesidades del usuario, sino que también puedo hacer una gestión de las tendencias, de cómo preventivamente puedo ir resolviendo ciertas incidencias. Otra tendencia clara es la inteligencia artificial, y mucho se habla de ello enfocado a prácticamente todos los entornos tecnológicos. Aquí la inteligencia artificial nos sirve mucho para automatizar esa respuesta del sistema a los usuarios, que ahora mismo pues le pregunta qué le pasa y le da una respuesta, pero en un futuro estos chatbots pues van a ser muchísimo más proactivos, muchísimo más eficientes, y van a ir preguntando al usuario, manteniendo un diálogo, una conversación, hasta dar con la resolución de estas incidencias. Tendremos a alguien con quien hablar al otro lado. Claro. Oye, y desde el punto de vista ya más telefónico, ¿vale? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos ofreciendo a los clientes para ir pasando por todos estos estados, que imagino que no es sencillo, como decías al principio, y que requiere de soluciones por detrás que habiliten este cambio? Exacto. Pues desde Telefónica lo que estamos haciendo es convertir todo esto en un servicio. Muchos de vosotros estaréis diciendo, pues lo que decía Diego, esto es muy cool, pero ¿cómo soy capaz de aterrizarlo? Tengo que invertir en todas estas herramientas, tengo que tomar estas decisiones tecnológicas, tengo que empezar a definir cuáles son las herramientas que necesitan nuestros usuarios. Pues básicamente lo que proponemos desde Telefónica es simplificaros este aterrizaje en la transformación digital del puesto de trabajo y ofreceros estas soluciones en un modo servicio que se adapten como un guante a las necesidades que tenga vuestro negocio, y haceros más transitable el camino de evolucionar de ese modelo tradicional de 3 niveles a un modelo mucho más eficiente
basado en estos 5 niveles, incorporando las nuevas tendencias de la tecnología, evitando que tengáis que asumir el riesgo tecnológico y en un modo servicio. ¿Y cuál es la característica fundamental de este servicio que os proponemos? Pues básicamente lo que decíamos al principio de la presentación, que pone en el centro de la solución al empleado, al usuario, que para nosotros es el único, al menos el más importante de los protagonistas de la transformación digital, porque es la clave del éxito. O sea, si el usuario no se adapta a este nuevo modelo, si no lo interpreta como algo positivo y novedoso que le impacta para bien a su manera de trabajar, pues no va a ser posible. ¿Y cómo lo hacemos? Pues básicamente aislando a las organizaciones, aislando a los empleados de la complejidad que hay por detrás de gestionar todo ese ecosistema de soluciones tecnológicas, de dispositivos, de aplicaciones, de soluciones diferentes que de alguna manera conviven en el día a día de nuestros usuarios. Y de esta manera, independientemente de que el usuario tenga un entorno de trabajo más procedente del entorno tradicional, el puesto microinformático o el puesto fijo, o que tenga un dispositivo móvil que esté utilizando para o que tenga ya virtualizada o sus aplicaciones o su escritorio, o que haya dado ese paso del que hablábamos también en webinars anteriores de trabajar con un único dispositivo y llevar la oficina en el bolsillo, la experiencia que tenga sea exactamente la única, que la complejidad sea totalmente transparente al usuario, se enfrenta a un modelo de atención único, a herramientas de autogestión que le sirven para relacionarse con cualquiera de esos entornos tecnológicos, que el SLA se mida extremo a extremo y que no sea otra cosa que esa experiencia del usuario, esa experiencia transversal a todas las tecnologías, y que los responsables técnicos de nuestros clientes pues puedan acceder a esa información en tiempo real y tengan siempre control de lo que está sucediendo en sus puestos de trabajo. Hombre, entiendo que al final hay que unir un poco los dos mundos, ¿no? El mundo de la evolución de los departamentos de soporte microinformático y las herramientas, y luego, obviamente, todo el mundo de la... Iba a decir microinformática, pero es que ya es microinformática, más móvil, más virtualizado. Es decir, no hay que hacer distinción entre si el usuario está conectando desde dentro, desde fuera, desde un portátil, desde un móvil. El nivel de atención tiene que ser homogéneo, porque entiendo que al final es lo que todos esperamos en nuestro día a día, ya no como empleados, sino como usuarios de cualquier servicio. Esperamos que se nos atienda como tal, como un usuario, no como una máquina conectada a una determinada empresa.